Bueno, pues buenos días, congregación, Dios me los bendiga, bienvenidos también. Y vamos pues a proseguir, ¿no? con la predicación, con la palabra que el Señor trae para esta mañana. Y déjenme decirles que el Señor está empeñado en que escuchemos lo mismo. Yo desde allá atrás le estaba haciendo a Miguel que me voy, porque más o menos es lo mismo, pero es el Señor quien prepara lo que su pueblo necesita escuchar. Entonces, los que están allí en casa, siéntense cómodos, pero no se duerman, porque les estoy diciendo que es lo mismo. Si es lo mismo es porque el Señor quiere que oigamos esto. Así que, pero sí me gustaría como que hicieran un ejercicio así con la Biblia, como que despegaran las páginas y porque hay que, bueno, ahora lo recojo, porque vamos a ir mucho por la Biblia. Y si no son tan rápidos para encontrar, entonces también cojan papel y lápiz y apunten, para que luego en la tranquilidad de su casa puedan ir a esos textos, escudriñar. Porque, claro, aquí toca ir todo muy rápido, no todo se explica, pero el Espíritu Santo, Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, te quiero dar las gracias, mi Dios, por esta mañana. Te quiero dar las gracias porque realmente tú eres tan bueno, tan misericordioso, fiel, Señor. Gracias porque eres tú nuestro libertador, nuestro rescatador, Señor. Gracias porque nos sacaste de las tinieblas, Señor, y nos trajiste a tu luz admirable. Te ruego, mi Dios, que perdones toda mi iniquidad, Señor, que perdones todos mis pecados, mis malos pensamientos, todo aquello que yo haya dicho o hecho, Señor, y que no es de tu agrado. Yo te suplico que me purifiques, mi Dios. Señor, me da tanto temor cada vez que me pongo aquí delante, Señor, porque no quiero, Señor, ser un incienso extraño, Señor. Santifica mi vida, te lo ruego. Santifica a cada persona que está en este lugar, Señor. Dale el entendimiento, Señor. Quita el sueño, la pereza, la dejadez, la apatía, Señor. Yo te ruego que en el nombre de Jesús seas tú llevándote toda distracción y traigas todo, Señor, nuestros pensamientos sometidos a la obediencia a Cristo. No es a mí, no tienen que estar pendientes de mí, Señor, y tampoco que escuchen mis palabras, pero que se queden con lo que dice tu palabra, que es la que quebranta, Señor, que es la que liberta, la que transforma, la que renueva, Señor. Gracias por todo, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a seguir en el libro de Nehemías. Vamos a ir al capítulo 2 de Nehemías. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos del 6 al 8. Pero para que entremos en contexto, pues vamos a leer desde el 1, que esto ya lo prediqué la vez pasada. Pero para que entremos ahí en contexto. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie, como respeto a la palabra del Señor. Nehemías 2, leeremos del 1 al 8. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey,
para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo al leer esta porción, sobre todo del 6 al 8, que es con la que quiero que nos quedemos, pienso en los niños, ¿no? Como cuando hacen su lista de regalos de Navidad, para que se la compre papá y no él de rojo. Los niños escriben lo más detallado posible, ¿cierto? Para que papá y no él no se equivoque en lo que ellos quieren. Los niños pueden poner, por ejemplo, quiero el cochecito rojo con control remoto, como se diga, o con mando teledirigido y que se transforma en robot, no sé. O quiero un juego de mesa, ¿quién soy? La verdad yo no sé mucho ni de juegos ni de juguetes. Ya mi niño ya es un hombre muy grandecito y hace mucho salir de esa historia. Pero sí sé que nosotros, al igual que los niños, tenemos nuestra lista de las cosas que queremos que Dios nos dé o haga por nosotros. ¿Cierto que sí? Y no es una lista pequeñita. No, eso es una lista de la compra. Entonces, la cuestión es, ¿estoy orando por ello? ¿Estoy orando por esa lista? ¿O simplemente yo estoy deseando esas cosas de esa lista? Son dos cosas muy distintas, orar y desear. Y por otro lado, me pregunto, ¿está obligado Dios a complacerme en todo? ¿Está obligado Dios? Es que su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay versículos que digo, madre mía, los impíos los conocen. ¿Cómo llegan allí? ¿Cierto? ¿No les pasa a ustedes? Él es Dios, Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que nos amó primero y nos dio el regalo más grande y eterno que podamos pedir. Juan 3:16 nos lo dice, ¿cierto que sí, Jonathan? ¿Qué dice Juan 3:16? Sí, Jonathan, tú. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. ¡Wow! Vida eterna. Eso nadie nos la puede dar, solo Él, un Dios todopoderoso. Un Dios que tiene este poder. También dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó su único Hijo por ti, por mí. ¿Qué le cuesta ir añadiendo a esa listita ahí que tenemos, cierto? Si ya dio lo más grande que posee. Sí, Dios no escatima en gastos. Para mí esto es muy sorprendente, porque es que yo tengo un único hijo y déjenme decirles que yo no lo daría por la vida de ninguno de ustedes. Y los quiero, mis hermanos, pero yo no daría la vida de mi hijo. No. Pero Dios no escatimó. No. Y lo hizo. Él entregó a su Hijo santo, sin mancha, por una manada de pecadores. Entonces yo vuelvo y me pregunto, a ver, ¿y si Dios no escatima en gastos? ¿Por qué a veces sentimos como que Dios no nos escucha? ¿Ah? ¿No será que escogemos las partes que nos gustan de su palabra y nos aferramos a ella y lo que no nos gusta tanto lo desechamos? Por ejemplo, quiero que vayamos todos. Primera de Juan 3:22. Vamos todos allí a la palabra. Primera de Juan 3:22. Y dice:
Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Esto nos aferramos ahí como garrapatas. ¿Cierto que sí? Pero ¿y qué pasa con lo que sigue? El versículo no queda ahí. El versículo dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ah, hay un condicionante. Él es poderoso, Él puede darnos todo, pero Él pone sus condiciones. Así que aquí desechamos el guardar sus mandamientos y el hacer las cosas que son agradables delante de Él. Esto no nos gusta tanto. Y Santiago nos habla claramente de por qué es que no recibimos muchas veces contestación. Vamos a ir a Santiago. Santiago 4, 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Antes nos lo dijo nuestro hermano Miguel. Nuestros deleites, nuestros placeres. Por eso es que muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Entonces tenemos que revisar un poquito esa lista de la compra. ¿Qué es lo que hay allí que es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cierto? Dios es tan misericordioso que nos da más de lo que merecemos y necesitamos. Pero, y entonces me surge otra pregunta: ¿cómo es pedir bien? ¿Cierto? Porque si estamos pidiendo mal, ¿cómo es pedir bien? Y el Señor nos guía en su palabra. Hace más o menos un mes, con los jóvenes estuvimos estudiando unos versículos. Teníamos que decir en una palabra una condición para que Dios responda una oración. ¿Recuerdan eso, jóvenes? Y a mí me pareció que debíamos compartir estos versículos con la congregación, ¿cierto? Y por favor, uno que me busque Santiago 5:16, otro que me busque Segunda de Crónicas 7:14, otro Jeremías 29:13, Marcos 11:24 y Primera de Juan 5:14. Tomen nota, hermanos, tomen nota. ¿Alguno tiene Santiago 5:16? Les voy a pedir que los que lean con voz fuerte. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Con una palabra, ¿qué podemos decir aquí? Que Dios nos dice que hagamos para que nuestra oración sea contestada. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué palabra sería aquí? Ese condicionante. Humillarnos. Somos tan altivos, tan arrogantes, tan prepotentes que creemos que merecemos todo porque sí. Y si no, ¿para qué me creo? Yo no le pedí. ¿Cierto que no? Yo he escuchado eso tantas veces. No. Humillarnos. Jeremías 29:13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es aquí la palabra? Buscarlo. A Él, no lo que nos da. Porque es que la verdad es que también mucho venimos a Él por lo que nos
¿cierto? No, es por quien Él es. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pedéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Y cuál es la palabra ahí? Condicionante, Josué. Creer en Él. Creer. Porque a veces pasa eso también como, a veces hay gente que nos pide que oremos, ¿cierto? Pero es que no cree en Dios. Si no crees en Él, que Él tiene el poder, ¿para qué quieres que le pida? Hay que creer en Él, que Él tiene el poder. Y Miguel, por favor, léeme tú, 1 Juan 5:14. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ay, no, perdón, me equivoco. Ajá. Y esta es la confianza que tenemos que Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Entonces, ¿cuál es el condicionante aquí al pedir? Conforme a su voluntad. A su voluntad. No para mis deleites, como leímos en Santiago, porque ya Santiago dice, pedís mal para vuestros deleites. En la oración de Nehemías vimos algo ahí como para sus deleites. Yo no recuerdo haber leído eso. Así que yo me gozo tanto de verdad en ver cómo la poderosa mano de Dios se mueve, cómo Él nos va llevando por su palabra. Yo en enero comencé a predicar sobre Nehemías en el capítulo 1. Y hemos aprendido, ¿no? Cómo debemos orar, que primero tener alabanza, confesión, recordar la palabra de Dios, sus promesas y por último las peticiones, porque es que empezamos a orar y es como una metralleta. ¿Y dónde quedó la alabanza? ¿Dónde quedó el recordar la palabra de Dios? ¿Dónde traer a memoria sus promesas? No, eso es una lista de la compra ahí. No, ahí con Nehemías hemos ido aprendiendo. Y luego con los jóvenes, que el Señor me está permitiendo conectarme todos los lunes, es un gozo. Jóvenes, aprovechen esta oportunidad. Se aprende tanto, bueno, Jonathan luego les va a hacer una invitación. Se aprende mucho, mucho. Y el Señor me ha mostrado de cómo ir orando conforme a su voluntad y no la mía. Porque al fin y al cabo, Él es quien decide si respondió o no. Yo me puedo afanar todo lo que sea, pero Dios es el que toma la decisión, ¿cierto? Y no lo hacemos nosotros, que somos unos simples mortales. No lo hacemos así también con nuestros hijos. No estamos poniéndoles condicionantes a veces para darles algo. Y a veces no solo con nuestros hijos, o sea, con el marido, como con el jefe, también ponemos ahí condicionantes, ¿cierto? Si me aumenta el sueldo, pues sí voy a trabajar. Si sacas buenas notas, te voy a dar, te voy a llevar. Y poniendo condicionantes, ¿cierto? Te llevaré, te daré. Y entonces, ¿por qué Dios, que es Adonai, que es el Señor, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Elión, el Dios Altísimo, el Soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no puede hacerlo? ¿Ah? Y se escucha, ¿cierto? Ay, no, ese Dios es un dictador, caprichoso, egoísta, retrógrado. ¿Y cuántos etcéteras faltando al respeto al Señor? Excuse me. Ubícate. Él es Dios y se merece todo. Y Dios quiere que lo ames por quien Él es, no por lo que te da. No vengas a Él por lo que te da. Y para saber quién Él es, hay que pasar tiempo con Él. Saber lo que a Él le gusta. Saber cómo demostrarle nuestro amor. Si lo hacemos entre nosotros, ¿no es así en un enamoramiento? ¿No? Cuando empezamos el romance, hablamos y hablamos durante horas, y a mí me gusta el rojo, y me gustan los frijoles, y me gusta el pescado, y me gusta no sé qué. Tantas cosas nos decimos de qué nos gusta. ¿Por qué le decimos al otro lo que nos gusta? Porque luego queremos que nos complazca, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene decir lo que nos gusta?
Para eso no digo nada. Pues Dios nos dice lo que a Él le gusta. Él quiere que nos enamoremos de Él. Todas las añadiduras Él nos las va a dar. Eso no nos preocupemos, pero enamorémonos por quien Él es. El creador, el diseñador, el que creó todo lo que nos dijo Miguel. Lo que vemos y aún lo que no vemos. ¡Wow! Entonces ahora sí, volviendo a Nehemías, ¿cómo va a ser la respuesta a su oración? ¿Favorable o no? Por lo que podemos ver en el capítulo 1, Nehemías ha alabado al Señor. Eso lo vimos en el versículo 5 del capítulo 1. Él ahí dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él empieza alabando al Señor. Él confiesa pecado. En el versículo 6 dice: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él se incluyó en el paquete. Él nació en el exilio. Ellos fueron deportados por su pecado. Las murallas fueron derribadas porque sus muros espirituales habían caído antes. Y sin embargo, Nehemías se mete en el paquete. Hemos pecado contra ti. Porque todos pecamos contra Dios. Él se humilló en oración, en ayuno. Él se encerró con el Señor. Se postró. Y él buscó el rostro de Dios también en su palabra. Y ahí en esa oración en el 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y Dios lo hizo. Porque Dios no es hombre que miente. No. Pero también le recordó a Dios sus promesas. Y en el 9 lo leímos. Que le dice de que pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. El pueblo ya entendió que había hecho mal. Entonces ahora le dice: Señor, cumple tus promesas. Le está pidiendo en esa oración. Y luego vemos cómo la oración es más específica, ¿cierto? Pero para hacer esa oración más específica, esto requiere diligencia. Hay que ser diligentes, hay que investigar, hay que calcular. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Durante esos 4 meses él estuvo investigando. Él estuvo calculando. Él estuvo pensando hasta en los detalles más mínimos de lo que podría suceder. El libro de Nehemías ha sido muy usado incluso por no creyentes para aprender sobre el liderazgo, porque es que Nehemías fue un gran líder, un hombre organizado, era un hombre resolutivo, pero sobre todo era un hombre de oración, que tenía su confianza depositada en Dios. No actuaba sin oración y no oraba sin actuar. Y lo más importante, no se olvidaba de reconocer el papel que Dios desempeñaba en todo. Él reconocía que era Dios quien se estaba moviendo. Él no buscaba tener una alta posición terrenal. Si lo hubiera hecho, pues nunca habría querido dejar Persia. Estaba en el centro del poder. Él tenía su corazón en Jerusalén. Un lugar pequeño y turbulento, alejado del centro de poder. Él estaba arriesgando su vida al hablarle al rey acerca de su preocupación. Pero él quería hacer la voluntad de Dios, aunque le costara la vida. Lucas 14, 26 al 30 dice, vayamos todos, Lucas 14, 26 al 30. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Nehemías tuvo que sopesar todo lo que iba a dejar. Su zona de confort. Él estaba bien. ¿A qué se iba a mover por allá más de 1000 y pico de kilómetros? Ese tremendo viaje. Pero él lo sopesó y él escogió más amar a Dios. Cuando leemos ahí, cuando aborrece, sobre todo en este texto, en realidad está diciendo amar menos. Amar menos. No está diciendo que yo aborrezca a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mi marido, ni a mi hijo, con ese odio. No. Ámalo menos. ¿Por qué? Porque si tú pones a Dios primero, todo lo demás va a caer en su lugar. Todo lo demás va a entrar en orden. Lo que pasa es que a veces amamos más a nuestros hijos, se vuelven nuestro ídolo, nuestro marido, nuestro trabajo. Entonces ya está todo fuera de orden. Pero si Dios es el centro, todo lo demás va a caer. Amén. Amén. Entremos al texto. Ahora ya sabemos que el rey Artajerjes es todo oídos. Ya el rey está ahí. El Shaddai ya ha trabajado en su corazón y lo ha hecho así, docilito, mansito está ahí Artajerjes para servir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? En Nehemías 2:6 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. El rey le hace una pregunta, ¿no? Pero Nehemías primero aquí nos hace una aclaratoria. Entonces Nehemías empieza a decir no algo, pero nos mete otra cosita. Y la reina estaba sentada junto a él. ¿Por qué? ¿Por qué nos pone esto ahí? Bueno, no sé. Tal vez porque para que sepamos que estaban en una comida familiar y no en una de estado. No sé. En donde no le era permitido estar. Aunque las mujeres de la antigua Persia no solo se les respetaba mucho, sino que en muchos casos se las consideraba iguales a los hombres. Las mujeres podían tener tierras, hacer negocios, recibir una paga igual, podían viajar solas libremente y en el caso de las mujeres de la realeza, celebrar sus propias reuniones del Consejo sobre la Política. Las mujeres de la antigua Persia tenían más derechos y mayor libertad que ninguna otra civilización antigua. Estaban bien avanzadas estas mujeres. Ocupaban puestos de dirección y supervisión. Fueron comerciantes, soldados, oficiales de la corte y sacerdotisas, además de obreras, artesanas y artistas. Entonces, ¿por qué lo puso ahí? Porque no era una cena de estado. O quizás lo dijo Nehemías porque las mujeres por lo general somos más emocionales, ¿no? Y al oír lo que dijo Nehemías que la ciudad de sus padres estaba desprotegida, igual ella se haya conmovido y le haya hecho cara Antonias al rey. Papi, o mi amor, o querido, yo qué sé cómo le diría. Déjalo ir. Nehemías es leal. Se lo ha ganado. No sé. Pero Nehemías aclara ahí, estaba la reina. También esta palabra algunos traducen como favorita del harén. Ahí en reina, favorita del harén. Otros traducen consorte, sugiriendo cierto favoritismo dentro del concubinato. Algunos dicen que la aquí nombrada podría ser Damaspia, madre de Jerjes II, que sería el heredero legítimo. Según un historiador griego, Texias de Nido, el rey Artajerjes y su esposa murieron el mismo día en el año 424 a.C., tal vez durante una campaña militar. Mira los dos allá, guerreando. Y sus cadáveres fueron transportados a Persia. Y hay otra cosa que encontré sobre esta reina que estaba ahí sentada al lado del rey. Otros dicen que esa reina era Esther y que por
por eso la coñita ahí de ayudar. No sabemos qué reina era. No sabemos. Pero él lo puso ahí. La cuestión es que el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Nehemías tuvo que ser diligente. Y durante ese tiempo de ayuno y oración, aparte de cumplir con sus obligaciones y con excelencia, que esto es cosa difícil cuando tenemos la cabeza y el corazón en otro sitio, ¿cierto? Muy difícil. Él no se enfrascó en la preocupación. Sí estaba preocupado, sí estaba orando, pero él estaba haciendo su trabajo con excelencia. Él no se encerró simplemente a llorar. No. Él tuvo que hacer averiguaciones. Él habrá pensado, cuando hable con el rey, pues necesito tener esta información. Seguro que le habrá preguntado a su hermano Hanani, ¿cuánto tiempo tardaste en venir? Porque Hanani había acabado de llegar, ¿cierto? De allí, de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo tardaste? Y yo me lo imagino ahí haciendo cuentas, pues mi viaje es ida y vuelta, pues tanto. No nos pone cuánto tiempo le costó a Hanani hacer ese viaje. Pero en Esdras, que Esdras hizo ese mismo viaje 13 años antes, dice, Esdras 7:9, unas paginitas más atrás, Esdras 7:9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó a Esdras hacer este viaje? Partió el primero del primer mes y llegó el primero del mes quinto. Pues 4 meses exactos. No era para nada corto este viaje. Y este hombre decidió dejar el confort de donde estaba, en palacio, para meterse en un viaje de esos, luego ir a hacer una obra. Algunos dicen que Nehemías hizo este viaje en 2 meses. Yo creo que más adelante podemos concluir si esto es verdad, conforme avancemos en Nehemías. Así que prosigamos. Yo me imagino a Nehemías ahí, pues sacándole esa información a Hanani, ¿no? Ve, hermano, y más o menos como cuánto mide Jerusalén. Muy grande, muy pequeña, ¿cómo era? ¿Cierto? O tal vez mirando en escritos cómo era la ciudad de Jerusalén cuando fue atacada. Él ahí recopilando datos, ¿cierto? La antigua ciudad de David medía 1 kilómetro cuadrado. Así que él investigaba para hacer un cómputo de lo que podría tardar la obra de reconstruir los muros y las puertas y su casa, porque obvio tenía que vivir en algún sitio. Entonces vemos que Nehemías nada más no se entristeció y se sentó a llorar con la preocupación. No solo estuvo con la preocupación, no, él estuvo en ocupación. Él se ocupó, recopiló información, fue diligente y su diligencia fue recompensada. Porque leemos ahí al final de ese versículo, agradó al rey, enviarme después que yo le señalé tiempo. O sea, él le contestó a estas preguntas al rey. Pues rey, yo me tardo tanto en ir. Y la obra, como es 1 kilómetro cuadrado, pues eso entre tantos hombres se levanta en tanto tiempo. Le dio contestaciones al rey. Y el rey le dijo, pues venga, vaya. Ahora ustedes imagínense que el rey le hace estas preguntas y Nehemías le diga, ni idea, rey. ¿Y yo qué sé? ¿Se imaginan al rey? Bueno, mijito. Cuando lo averigüe hablamos. No te preocupes que yo espero aquí sentadito. Claro que no. A ver, ahora era ese momento y tenía que aprovechar la oportunidad. Como dicen aquí, el no ya lo tenía. ¿Cierto que sí? Pero ¿y si le decía que sí? Él tenía que estar preparado. Hay que ser diligentes. Y tanto que lo estuvo, porque veremos en el versículo 7 si estuvo preparado.
es interesante cómo el rey conoce a Nehemías y sabe que si están teniendo esta conversación es porque él ya tiene los deberes hechos. Nehemías tenía los deberes hechos, porque sabe que Nehemías es un hombre organizado, que Nehemías es un hombre diligente, Nehemías es un hombre responsable, que se le pide algo y lo hace. Esto por un lado, el aprecio que él le tenía, porque le pregunta, ¿y cuándo volverás? Porque es que yo quiero que vuelvas, ¿cierto? ¿Le pasa lo mismo a nuestros jefes con nosotros? Si pedimos unos días, el jefe realmente quiere saber cuándo volvemos, o muchos adentros dirá, vaya tranquilo, y no se preocupe por volver. ¿Cómo es nuestra diligencia en nuestro trabajo? O si simplemente nos toleran porque usted ya tiene tantos años aquí que me cuesta más el finiquito. No. Que no nos tengan en nuestros trabajos por no pagarnos un finiquito, sino porque somos diligentes, porque hacemos nuestro trabajo con excelencia, porque al fin y al cabo estamos trabajando para el Dios de los cielos, porque Él está usando a nuestro jefe solamente para hacernos el cheque, pero nuestro jefe es Dios. Amén. Y ahora en el versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. La verdad que este versículo a mí me hizo mucha gracia. Y yo pensé, este Nehemías parece colombiano. Le dan la mano y se toma el pie. ¿Sí o no? Él pida sin vergüenza. Así yo titulé la predica. Pida sin vergüenza. No que fuera sin vergüenza, no. Que el que va a dar al fin y al cabo es Dios. Porque todo es de Dios. Así que Nehemías, puestos a pedir, dijo, rey, necesito que me expida una visa. Porque es que usted ya sabe, ¿no? Con cartas suyas uno va a tener esas pegas normales que uno tiene ahí, ¿cierto? En los aeropuertos. Que para dónde va, cuánto tiempo se va a quedar, viaja de placer o de negocios, en qué trabaja, dónde va a quedar, cuánto dinero trae. ¿Esto le suena conocido? Las maletas. Todo eso. Nehemías estaba pensando en todo eso. Y Nehemías sabía que con cartas del rey no iba a tener estos obstáculos. Imagine que él arranca el viaje y en la primera provincia, ¿sepa dónde va? No, que yo voy a reconstruir los muros y con permiso de quién. Te vuelve por casa. No, si aquí no pasa. No, Nehemías había pensado en todo. O se fue a la buena mano de Dios, porque a veces emprendemos cosas y decimos, bueno, Dios dirá, como Dios quiera, pero arrancamos. Fue el momento que Dios decidió que arrancáramos. Él sabía que con una carta del rey sería más que cada que pasara por un sitio, bienvenido, que tenga un buen viaje, disfrute su estancia en nuestra provincia, ¿no? Así que Nehemías era un hombre de mente, había pensado en todo, era diligente. Y tanto que en el versículo 8 leemos, y carta para Asaf, o sea, no solo le pide visa. Lo primero era permiso, ¿cierto? Déjeme ir a reconstruir, ya tiene el permiso. Necesito la visa, porque hay que todo esto que hay que cruzar. Y pague, rey, y pague. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Ya sabía que iba a necesitar madera. Y mucha, porque para 1 kilómetro cuadrado de muros y para hacer puertas y puertas del palacio y la casa donde él iba a estar, no eran 4 tablitas. No. La cuestión era, ¿y de dónde saco madera yo por allá? ¿Cierto? Él ya estaría pensando en todo eso. Y yo me lo imagino ahí hablando con su hermano, de Hanani. Y por allá en Judá, ¿dónde se puede comprar madera? Y Hanani a lo mejor le dijo, pues resulta que es que allá el bosque es del rey. Vale. Ese bosque, yo creo que era el que había sido antes de Salomón, ¿sí? Que nos nombra en Eclesiastés, pero bueno. Así que pues eso,
que el rey es el dueño y tiene un hombre encargado de él. Y Nehemías, ajá. Y otro día por allá, ve, ¿cómo es que se llama el fulanito que cuida el bosque? Asaf es su nombre. Vea, pues, bueno saberlo. Y se va quedando con todo. Insisto, Nehemías tenía los deberes hechos porque Dios lo había guiado para pensar en lo que iba a necesitar y en su tiempo de oración pediría para que Dios abriera estas puertas. Al final del versículo 8 leemos, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La gloria es para Dios. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Nehemías se había deleitado en hacer la voluntad de Dios y no la suya. Nehemías sabía que esta obra se iba a llevar a cabo y él quiso ser parte. No se sentó a esperar. ¿Cuándo será que Dios va a mandar a hacer a alguien ese trabajito allá? No. Ahí en el 2:5 él dijo, envíame a Judá y la reedificaré. Se implicó en el sufrimiento del pueblo. No solamente, ay, qué penita mis hermanos allá. Bueno, que Dios mande a alguien. No, él se implicó. Yo les digo, hermanos, que a mí de verdad esto me está dando unas bofetadas. Salmos 37, 4, 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero deleitémonos en Jehová. Que Él sea nuestro deleite. Ay, cuando comemos el chicharroncito, esa cosa tan rica, ¿cierto? Que se deleita uno. Que Él sea nuestro deleite. Yo qué sé, lo que a usted más le gusta, en eso que usted se deleita. Pues Dios tiene que ser más que eso. Y encomendar lo que vamos a hacer. No empezar a arrancar camino, a hacer, y cuando vamos a mitad del camino, ay, hermanos, ayúdenme a orar. A ver, ya arrancaste el viaje, llevaste la visa, ya llevaste las cartas. No. Primero, desde un principio, entregarle a Dios. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nehemías a lo mejor tenía muchas ideas, igual más que lo que hizo, pero esto fue lo que Dios enderezó. Esto fue lo que Dios quiso. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo creo que Nehemías hizo todo esto. Yo creo que Nehemías se deleitó en Jehová, encomendó a Jehová su camino, confió en Él, se humilló durante esos 4 meses y echó su ansiedad sobre Dios. Porque sabía que Dios tenía cuidado de él, como lo leemos ahí. Y que Dios cumple sus promesas, porque ya estaban las promesas hechas. Salmo 69, 35, 36. Alguien con voz fuerte, con voz de mando, se me están cayendo todas las marcas. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Nehemías sabía estas promesas. Él estaba aferrado, sabía que Dios iba a cumplir.
Isaías 58, 12, 14. ¿Algún hermano con voz fuerte? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Dios cumple todo lo que Él dice. En Él podemos confiar, en sus promesas podemos confiar. Y vemos la respuesta de Dios a través de todo lo que el rey le concedió. O sea, esas fueron oraciones contestadas. Y yo no sé si ustedes recuerdan que en la prédica pasada hablé sobre los muros espirituales, que eran los que primero habían caído, ¿cierto? Y que después pues fue evidente en los muros físicos. Ellos se quedaron sin protección, fueron llevados cautivos. ¿Recuerdan ustedes todos esos muros espirituales que ya habían caído? ¿Han hecho memoria de ello que yo les pedí? Mediten, hermanos, en todo esto. Nuestro egoísmo, nuestra falta de disciplina, la postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios. Esa tendencia de tomarlo a Él en forma liviana como si Él fuera nuestro gran compañero de intimidades. Escondiéndonos tras decir, es que nadie es perfecto. Pero yo soy mejor que fulanito. No. O Dios entiende, claro que entiende. Claro que entiende que vivimos para nuestros deleites, para nuestros placeres. Nunca lograremos reconstruir las murallas de nuestra vida sin que antes nos preocupen las ruinas. ¿Cómo están nuestras murallas? ¿Sí son unas murallas fuertes? ¿Sí estamos siendo protegidos? ¿Que venga el enemigo con sus dardos de fuego? ¿O simplemente van a pasar como Pedro por su casa? Porque nuestros muros espirituales están caídos. ¿Confesamos nuestra culpabilidad y pedimos perdón? No hacen falta más que ver las noticias para concluir que nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie. Las familias están destruidas. No hay valores, no hay respeto, no hay afecto por el otro. Y de todos estos individuos, cada uno queriendo hacer su voluntad, se forma la sociedad. Nadie se quiere someter a la autoridad. Nadie se quiere someter a ese Dios dictador caprichoso, que si nos ha puesto unos límites es porque nos ama y son para nuestro cuidado, para nuestra bendición. Porque a mí que alguno me diga cuál de los mandamientos es para tu mal. ¿Cuál es para tu mal? Ninguno. No le creas más las mentiras al enemigo. ¿Qué necesitamos para reconstruir nuestros muros espirituales? Y yo les voy a dar como tarea, pero háganla, Sean diligentes, aplicaditos, apunten. Lean 1 de Pedro, capítulos 2 y 3. Y oren conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a leer un trocito de esto. Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 8 al 12. 1 de Pedro, capítulos 2 y 3. Pero ahora vamos a leer capítulo 3, del 8 al 12. Finalmente, o sea, después de que ya hayan leído todo el 2 y hayan avanzado por el 3, cuando lleguemos aquí dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Queremos oraciones contestadas? Aquí está. ¿No? A veces nos gusta que nos digan 5 puntos para alcanzar el éxito. Yo qué sé. ¿Queremos oraciones contestadas? Mira, aquí el Señor nos dice cómo hacerlo. El Señor no está contra los que hacen el mal. Aunque parezca que el mal prospera, no se preocupen, que no se irá de rositas. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Ay, bendito y amadísimo Padre Celestial. Tú que eres el Shaddai, el Todopoderoso, un Dios de orden, un Dios creador que todo lo hizo perfecto, Señor. Un Dios que nos ha dado tus leyes porque nos amas y que son para nuestro cuidado, porque quieres que nos vaya bien en la vida, Señor. No para amargarnos la vida, porque tú no eres eso, un Dios que le encanta amargar a la gente ni hacerla sufrir. No, cada uno sufre porque se deja llevar por sus concupiscencias, por sus pasiones, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a ser diligentes, Señor, a someternos a tu palabra, a guardar tus mandamientos, Señor, a hacer tu voluntad, a agradarte. Yo te ruego que pongas en nuestro corazón ese deseo de amarte por quien tú eres, Dios excelso, sublime, santo, poderoso, eterno, libertador, sanador. Eres tanto, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que bendigas tu congregación, el Shaddai, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú derribes fortalezas, que tú derribes murallas, pero que son de mentira, que el enemigo ha levantado, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Para que tú levantes, Señor, esos muros espirituales. Danos esa visión, Señor, de qué es lo que tenemos que corregir en nuestra vida, Señor. Muéstranos los pasos a seguir, Padre, en tu palabra. Guíanos, Señor. Tu palabra dice que es lumbrera nuestro camino, Señor. No queremos andar en tinieblas, Señor, y siguiendo nuestro corazón, nuestros deseos andaremos en tinieblas, Señor. Perdónanos, porque la mayoría del tiempo nos guiamos por nuestras emociones y no realmente por lo que tú dices, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, doblemente en esta mañana, Señor, sobre la importancia que es orar y orar conforme a tu voluntad, Señor. Trabaja, Señor, en tu congregación el Shaddai. Hazla fuerte, Señor. Seremos 4 gatos, pero haz que estos 4 gatos crezcan espiritualmente, sean firmes porque están cimentados en la roca que es Cristo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendice tu pueblo, te lo agradezco en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y bendice a los que están al otro lado de la cámara también, Señor. Bendícelos, ayúdalos, guíalos a la verdad, Señor. Sácalos si están en tinieblas, derriba fortalezas de mentira, de engaño, que el enemigo los tiene ahí atrapados, encadenados o deportados, Señor. Trae, Señor, a los que son tuyos, tráelos de vuelta, mi Dios. Glorifica tu nombre, Señor. Te lo agradezco todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.